En esta ocasión voy a mostrar la simulación ejecutada, de modo que podamos evitar algún error de conexión en los módulos de TechSoup o poder realizar alguna mejora a nuestro sistema electroneumático. Al realizar la simulación y pulsar el primer pulsador, vemos que nuestro cilindro se dirige a su posición final. En este caso, a primera vista, debemos observar que hay un enclavamiento, hay una energización de un primer solenoide que va a cambiar la posición de nuestra electroválvula a la primera, de modo que va a suceder lo que he mencionado con nuestro cilindro. Con este tercer pulsador vamos a desenclavar la primera parte del circuito y poder, con este segundo pulsador, retraer el circuito. De esta manera observaremos que no hay ningún error. Bueno, ahora explicaré la conexión que realizamos para poder realizar nuestra experiencia, ¿no? Con la ayuda de un sensor de posición. Bueno, primero tenemos que alimentar con 24 voltios. Alimentamos a un pulsador que va a estar directamente cerrado. De ahí su salida va hacia otro pulsador que va a estar directamente abierto. La salida del segundo pulsador se viene hacia un relé y la salida del relé va hacia la tierra. Entre esas conexiones va a ir un obturador que sale del pulsador número 1 y va a estar entre el pulsador número 2 y entre el relé número 1. Bueno, de ahí añadiremos otro pulsador, que sería el tercero. También sale de la alimentación de 24 voltios de la salida del segundo pulsador, del primer pulsador. De ahí va conectado hacia otro relé, la salida del relé va hacia la tierra. Y nuevamente conectamos otro obturador, que su salida va a estar conectado entre la salida del botón número 2 y el relé número 2. Bueno, la señal es que, como observamos, tenemos una electroválvula que tiene de 3 posiciones. Tiene dos cables negros, que uno es 14 y es uno número 12, y tiene una tierra. El número 14 va conectado en el R1, el primer obturador que pusimos anteriormente, y el segundo también va conectado en el segundo obturador que lo pusimos. El funcionamiento. Como observamos, acá tenemos una alimentación que está 10 watts, y ahí acá tenemos un múltiplo, y de ahí tenemos una electroválvula, ¿no? De 3 posiciones, y acá nuestro cilindro que trae una sola posición. Ahora, como observamos, sube y mediante el sensor manda los datos al Excel que tenemos acá enlazado, ¿no? Ahí manda los datos. En este caso, con este gráfico, luego de haber realizado las conexiones de nuestro sistema electroneumático, vemos que hay un sensor. En este caso vamos a utilizar un sensor de posición que va a sensar la posición de nuestro cilindro, que mediante un acondicionador de señal va a ser acondicionada esta señal a 0 a 5 voltios, debido a que nuestro Arduino trabaja en esas condiciones. Ahora veremos las conexiones que realizamos para disminuir la entrega de 10 voltios y disminuir a 5 voltios, ya que el Arduino solo aguanta 5 voltios. Como observamos, acá tenemos un protoboard. Y bueno, primero tenemos que alimentarle con 24 voltios y su tierra. De ahí, en la parte de acá debería alimentado la señal que envía el sensor, que vendría a ser hasta máximo 10 voltios. Esta parte de acá vendría a ser la salida del sensor, convertido ya a la mitad, ¿no? Y acá, como observamos, acá el máximo es de 4.26 y va variando, ¿no? Hasta 0.4 y no pasa de los 5 voltios. En Arduino hemos realizado la siguiente programación. En este caso, a grosso modo, tenemos que la primera parte tiene la declaración de la variable X, las declaraciones de las variables flotantes V y P. En esta segunda parte tenemos el voice setup de la ejecución única, en el cual se indica la velocidad de bits por segundo. También en la tercera parte tenemos el while loop, el bucle, que sería el bucle, que se va a repetir indefinidas veces, y podemos destacar aquí la lectura del pin análogo a 5, donde va a estar conectado a la señal de nuestro sensor. Tenemos aquí las fórmulas para las variables V y P. En este caso van a ser el cambio de bits a voltaje y de voltaje a milímetros, y finalmente la lectura de esta variable P, que nos va a mostrar los datos en milímetros, y el delay, ¿no? El tiempo. Luego de haber realizado esta programación, estos datos van a ser mandados hacia un Excel de un programa llamado PLX DAC,
que en este caso va a contar con una macro, la cual contiene el link del formulario de Google con sus entries correspondientes, de modo que podamos pasar los datos que nos ha entregado el sensor hacia un Google Sheet que va a estar en la nube, que en este caso es este que tiene el nombre de datos. ¿Ya? Ya, dale, todos los datos. Ahí el gráfico está variando. Ya. Bueno, a continuación se monitoreó el registro de la llegada de los datos entregados por los compañeros de TechSoup en tiempo real, los cuales corresponden a los siguientes parámetros, como son la marca temporal, el primer dato con el tiempo real, el segundo con el tiempo en segundos, el tercero con los bits y los restantes correspondientes al voltaje y la distancia que recorre el cilindro en pleno funcionamiento. Por lo tanto, los datos obtenidos son los siguientes. Aquí podemos visualizar todos los datos que arrojó en tiempo real. Con respecto a cómo se realizó esta experiencia, fue mediante la utilización del sensor de posición, cual anteriormente fue conectado a un acondicionador de señal, por consiguiente se conectó al Arduino, logrando que éste logre trabajar entre 0 y 5 volts. Además, mediante una programación en Arduino, se recepcionaron los datos arrojados correspondientes entre 0 y 1023 bits. Luego, con una programación en macros, se logró traspasar esta información a un formulario de Google y a un Google Sheet. Gracias a todas las funciones interactuables entre Google Form y el Excel, se llevó a cabo la realización de la macro en este mismo. Finalmente, como resultado, se pudo crear una interfaz amigable y clara con los datos obtenidos del Arduino en tiempo real, utilizando como parámetros el tiempo en segundos junto con los bits obtenidos. En la hoja siguiente, se obtienen los datos con los siguientes parámetros tabulados como son el data, el voltaje y la distancia recorrida por el cilindro. Y a través de los gráficos representados, se visualizan los porcentajes correspondientes a cada voltaje en la tabla. Por otra parte, podemos visualizar el cilindro y la distancia que éste recorre en tiempo real.